y corazones. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean bienvenidos a esta celebración, que Cristo, muerto y resucitado por nuestra salvación y la del mundo entero, permanezca ahora y siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído, para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído, y yo no me resistí ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor, glorifíquenlo, descendientes de Jacob, témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Unos días antes de la fiesta de Pascua, los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y se pusieron de acuerdo para detener a Jesús con astucia y darle muerte. Pero decían: no lo hagamos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote,
fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me darán si se lo entrego? Y resolvieron darle 30 monedas de plata. Desde ese momento, Judas buscaba una ocasión favorable para entregarlo. El primer día de los ácimos, los discípulos fueron a preguntar a Jesús: ¿dónde quieres que te preparemos la comida pascual? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de tal persona y díganle: el maestro dice, se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba a la mesa con los 12 y mientras comían Jesús les dijo: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por uno: ¿seré yo, Señor? Él respondió: el que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó: ¿seré yo, maestro? Tú lo has dicho, le respondió Jesús. Mientras comían, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Les aseguro que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después del canto de los salmos salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: esta misma noche ustedes se van a escandalizar a causa de mí, porque dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Jesús le respondió: te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando Jesús llegó con sus discípulos a una propiedad llamada Getsemaní, les dijo: quédense aquí mientras yo voy allí a orar. Y llevando con él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma siente una tristeza de muerte, quédense aquí velando conmigo. Y adelantándose un poco, cayó con el rostro en tierra orando así: Padre mío, si es posible, que pase lejos de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro: ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se alejó por segunda vez y suplicó: Padre mío, si no puede pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Al regresar, los encontró otra vez durmiendo, porque sus ojos se cerraban de sueño. Nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Luego volvió junto a sus discípulos y les dijo: Ahora pueden dormir y descansar. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya se acerca el que me va a entregar. Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de una multitud con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal:
es aquel a quien voy a besar, deténganlo. Inmediatamente se acercó a Jesús diciéndole, salud, maestro, y lo besó. Jesús le dijo, amigo, cumple tu cometido. Entonces se abalanzaron sobre él y lo detuvieron. Uno de los que estaban con Jesús sacó su espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿O piensas que no puedo recurrir a mi Padre? Él pondría inmediatamente a mi disposición más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras según las cuales debe suceder esto? Y en ese momento Jesús dijo a la multitud, ¿soy acaso un bandido para que salgan a arrestarme con espadas y palos? Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y ustedes no me detuvieron. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que habían arrestado a Jesús lo condujeron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo siguió de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los servidores para ver cómo terminaba todo. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte, pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos falsos. Finalmente, se presentaron 2 que declararon, este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús, ¿no responden nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió, te conjuro por el Dios vivo, a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes acaban de oír la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron, merece la muerte. Luego lo escupieron en la cara y lo abofetearon. Otros lo golpeaban diciéndole, tú que eres el Mesías, profetiza, dinos quién te golpeó. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera, en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos, diciendo, no sé lo que quieres decir. Al retirarse hacia la puerta, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, este es uno de los que acompañaban a Jesús el Nazareno. Y nuevamente Pedro negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Un poco más tarde, los que estaban allí se acercaron a Pedro y le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos, hasta tu acento te traiciona. Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar que no conocía a ese hombre. Enseguida cantó el gallo. Y Pedro recordó las palabras que Jesús había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo, lloró amargamente. Cuando amaneció, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Judas, el que lo entregó, viendo que Jesús había sido condenado, lleno de remordimiento, devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo, he pecado entregando sangre inocente. Ellos respondieron, ¿qué nos importa? Es asunto tuyo. Entonces él, arrojando las monedas en el templo, salió y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, juntando el dinero, dijeron, no está permitido ponerlo en el tesoro porque es precio de sangre. Después de deliberar, compraron con él un campo llamado del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por esta razón se lo llama hasta el día de hoy campo de sangre.
Así se cumplió lo anunciado por el profeta Jeremías, y ellos recogieron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los israelitas. Con el dinero se compró el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Jesús compareció ante el gobernador, y éste le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto de ese justo, porque hoy, por su causa, tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que ponga en libertad? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús, llamado el Mesías? Todos respondieron: que sea crucificado. Él insistió: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban cada vez más fuerte: que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre, es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: ¡Salud, rey de los judíos! Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella le golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron. Y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y, moviendo la cabeza, decían: Tú que destruyes el templo en 3 días y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libre ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí al oírlo dijeron: Está llamando a Elías. Enseguida,
Uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en la punta de una caña le dio de beber. Pero los otros le decían: espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez, con voz potente, entregó su espíritu. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y saliendo de las tumbas, después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que también se había hecho discípulo de Jesús, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato ordenó que se lo entregaran. Entonces José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que se había hecho cavar en la roca. Después hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro y se fue. María Magdalena y la otra María estaban sentadas frente al sepulcro. A la mañana siguiente, es decir, después del día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron y se presentaron ante Pilato diciéndole: Señor, nosotros nos hemos acordado de que ese impostor, cuando aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Ordena que el sepulcro sea custodiado hasta el tercer día, no sea que sus discípulos roben el cuerpo y luego digan al pueblo: ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Pilato les respondió: ahí tienen la guardia, vayan y aseguren la vigilancia como lo crean conveniente. Ellos fueron y aseguraron la vigilancia del sepulcro, sellando la piedra y dejando allí la guardia. Palabra del Señor. Jesús. Hemos escuchado este largo relato de la pasión del Señor, como cada año en este día de Ramos, Domingo de Ramos. En este día particular de este año extrañamos la procesión. Los ramos que nos hablan de la pasión del Señor no estarán presentes en todas las casas con la bendición que se hace en esa procesión. Podemos igual tenerlos, guardarlos, incluso ponerlos, exponerlos en la puerta de nuestra casa, en algún lugar visible, para que se note, para que se vea al que pueda estar pasando que allí vive un cristiano que en estos días está recordando los hechos más importantes de nuestra fe. Ese es el sentido de leer cada año el relato de la pasión según la versión de cada uno de los 3 primeros evangelistas. En el ciclo A, que es en el que estamos, San Mateo; en el ciclo B, San Marcos; el año pasado, que estábamos en el ciclo C, San Lucas. A San Juan lo dejamos para el Viernes Santo, porque Juan estaba allí y nos cuenta lo que vio, y por eso la versión de San Juan siempre la leemos el Viernes Santo, ese día en que no hay misa, pero sí recordamos la muerte del Señor. Se nos relata este largo texto para que tengamos memoria desde el comienzo. Ahora estamos empezando la Semana Santa, una Semana Santa distinta, totalmente imprevista, pero que tiene que ser vivida con toda profundidad y para sacarle el mayor fruto posible. La Semana Santa es el recuerdo anual de los misterios de nuestra fe. Y el recuerdo lo podemos tener, porque tenemos escrito el relato de lo que pasó. Porque tenemos también muchos recursos hoy en día en la electrónica para poder ver imágenes que nos ayuden a estar allí, a ponernos en el lugar, a hacer lo que San Ignacio dice, la composición del lugar. Me puedo poner en el lugar, me puedo imaginar las personas
puedo oír sus palabras, sus voces, puedo sentir los olores y gustar los sabores, puedo estar allí imaginativamente y recorrer los pasos del Señor. No otra cosa es el santo ejercicio del Vía Crucis, que también es algo que podemos hacer en casa cada día de esta semana. Que no se nos quede sin hacer la Semana Santa, que no se nos quede sin hacer el recuerdo vivencial de los hechos más importantes de nuestra fe. No nos adelantemos al final de la Pascua. Sabemos que al final de la Pascua está la luz de la resurrección, pero para caminar a esa luz tenemos que ir por el sendero del dolor. Acariciemos los ramos durante esta semana, recordemos con ellos cómo Jesús entró triunfalmente, pero humildemente, en Jerusalén para ofrecerse por nosotros. ¿Quién lo reconoce rey? Solo el que tiene el corazón realmente dispuesto. Los soberbios lo dejan pasar. Es más, lo condenan a muerte. No seamos de ellos. Convirtamos el corazón en esta Semana Santa. Un poquito más cerca de Dios, un poquito más junto al Señor que sufre, un poquito más con Él, para estar siempre con Él, para que Él esté siempre con nosotros, para que luego también los demás vean en nosotros el reflejo del Señor. Hacemos ahora la profesión de nuestra fe católica. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, en este día en que celebramos la entrada de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual, oremos al Padre por nuestras necesidades y las del mundo entero. A cada intención respondemos, te rogamos, Señor. Por la Iglesia, que hoy ha contemplado en la fe la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, para que también permanezca unida a Él en el martirio por la predicación de la verdad y merezca tener parte en su gloria, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros gobernantes, para que respeten la libertad de la Iglesia y defiendan la vida de todo hombre desde la concepción hasta su fin natural. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos los que sufren la pandemia, para que la victoria de Cristo sea para ellos consuelo y esperanza de una vida nueva. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los que están alejados de la Iglesia, para que la gracia del misterio pascual los atraiga nuevamente a la casa del Padre. Oremos. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que en estos días santos penetremos más profundamente el misterio de Cristo e imitemos su sumisión a la voluntad del Padre. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, que por amor al mundo entregaste a tu Hijo único, escucha la súplica de tu pueblo y acrecienta nuestros deseos de servirte. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre eterno, Dios piadoso, dígnate aceptar benigno esta hostia, trigo nuestro, y este cáliz nuestro vino, rebosantes de alegría, a tu altar nos dirigimos, a ofrecerte nuestros dones, de tus manos recibidos. Juntamente te ofrecemos con el pan y con el vino
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores, y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados, y al resucitar, nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Eduardo María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo,
con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos con la oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno toda a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de mis pecados y los del mundo entero, y por todas las necesidades de nuestra Santa Iglesia Católica. Amén. Padre mío, si no puedes pasar este cáliz sin que yo lo beba, que se haga tu voluntad. Oremos. Alimentados con tus sagrados dones, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Estos días de Semana Santa, en casa, cada uno, tal vez podamos, si sincronizamos bien los tiempos, participar de las celebraciones que se van a realizar, ciertamente, sin la participación de los fieles del pueblo, en las iglesias catedrales y en las iglesias parroquiales exclusivamente. Nuestra productora San Gabriel va a transmitir algunas de las celebraciones, las principales celebraciones de la Semana Santa desde la Catedral de San Rafael. Ahora enseguida a las 11
transmitiremos la Misa de Ramos, presidida por el obispo, a través de Canal 21. Canal 21 puede verse en el aire como Canal 21, también en las frecuencias de CTC, 71 en HD y 62 en el CTC común. También puede verse por streaming en distintas plataformas. Pueden ustedes seguirlo allí y participar, y no solo hoy en Domingo de Ramos, sino también ya en el Tríduo Pascual. Lunes, martes y miércoles cada uno tendrá que buscar la forma de acompañar a Jesús, que se quedó esos 3 días en la casa de los amigos, en la casa de Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María. Y allí tuvo una serie de actividades. Podemos seguirlo por la lectura de los evangelios o por tantos otros soportes tecnológicos que hoy estos días nos van a traer su meditación. El Jueves Santo vamos a volver a transmitir desde la catedral, esta vez no solo Canal 21, sino también Radio María San Rafael, 107.1. Se va a interrumpir la transmisión nacional para transmitir también por Radio María la ceremonia del Jueves Santo, a las 20 horas, desde la Catedral San Rafael Arcángel. El Viernes Santo también transmisión conjunta de Canal 21 y Radio María, a las 15 horas, desde la Catedral, a las 3 de la tarde, a la hora que el Señor entregó su Espíritu por nosotros. Y el Sábado Santo, a las 22:30, será la Santa Vigilia Pascual, también transmitida conjuntamente Canal 21 y Radio María. Una cosa más, el Viernes Santo, que siempre se hace en San Rafael desde hace ya varios años, el Vía Crucis del Encuentro, se va a hacer, pero no por las calles evidentemente, pero lo podrá seguir cada uno en la transmisión de LB4 a partir de las 20 horas, como es habitual. Y el domingo de Pascua, Radio María va a transmitir también desde la Catedral la misa de las 11. Nosotros tendremos para compartir con ustedes esta misma en este horario y por este canal. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una fructífera Semana Santa, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Tiembla la tierra y llora, ha muerto el Redentor. Junto a la cruz, Señora, mueres en tu dolor. Hondo penar fecundo, grande como el amor. Todo el dolor del mundo llora en tu corazón. Me llamo Yolanda del Real y tengo 7 hijos. Tengo 3 hijos, 3 chicos y 4 chicas. 2 hijos son sacerdotes, el mayor y el tercero, diocesanos. Y luego tengo la 6ª hija, Belén. Belén, pues en el accidente del Madrid Arena que ocurrió en el 2012, en un concierto, pues es una de las 5 chicas que
que murió en ese accidente, ¿no? Pues cuando ocurrió todo lo que ocurrió en el Madrid Arena, mi marido estaba en Brasil trabajando y llevaba ya un tiempo allí largo. En nuestras conferencias por Skype pues le vi un poco triste y deprimido porque lógicamente de Brasil aquí no podía venir con frecuencia, entonces hacía tiempo que no nos veía y me decidí a ir allí unos días con él aprovechando el puente de Todos los Santos. Era la primera vez que yo dejaba a mis hijos también y me iba a un viaje tan larguísimo. Pues ese día me acuerdo que pues dejé a mis hijas en el colegio y como todos los días pues nos despedimos en el oratorio del colegio porque yo me quedaba allí haciendo la oración y asistiendo a misa y allí fue donde me despedí de ella. Y nada más llegar a Brasil, al día siguiente, pues habíamos quedado con ellos, con mis hijos, por una conferencia por Skype para ver qué tal iba todo, tal. Entonces nos comunicamos con él y todo iba bien y al día siguiente pues quedamos otra vez y no contestaban. Era primera hora de la mañana y nos pareció muy raro. Insistimos, tampoco la conexión era buena desde allí. Total, que al final le llamamos por teléfono y entonces no se puso él, se puso mi hermano y nos dijo que Belén había estado en una fiesta de la cual nosotros no teníamos noticia. Sé que iba a pasar la noche con una amiga suya, pero bueno, se fue a un concierto y allí pues ocurrió todo esto y nos dijo que estaba en el hospital muy grave. Entonces nos fuimos al aeropuerto rápidamente y tuvimos que esperar ahí 12 horas hasta que el avión salió. Entonces esas 12 horas pues las pasé en el oratorio del aeropuerto rezando, diciendo: Dios mío, si tú quieres puedes curarla. Esa era mi oración continua, ¿no? Entonces nos llevaron al hospital y pues fui a ver a Belén pensando que estaría pues destrozada, ¿no? Pero estaba allí como dormida, muy guapa, porque ella era guapa, y me costaba ver nos tuvimos una entrevista con el médico y nos dijo le queda muy poco tiempo de vida. Estuvimos ahí con ella allí y rezamos todos juntos, cogiéndonos de las manos, y mi hijo, que estaba recién ordenado sacerdote, pues le dio la unción de enfermos con una serenidad impresionante. Y eso me ayudó mucho porque vi a Dios que estaba allí, ¿no? Estaba allí con él y estaba entre nosotros. También vino el obispo de Alcalá, que llegó desde Valencia y se portó estupendísimamente bien. Vino para estar con nosotros, pues para verla, para estar con nosotros y darnos ese apoyo y ese consuelo, ¿no? Y se portó con un cariño como un padre con nosotros impresionantemente bien. Pasó un día y al día siguiente pues me dijo el médico que ya había muerto. Yo no capté esas palabras realmente, entonces me dijo: vayan a despedirse de ella porque ya... Entonces yo fui, me quedé sola allí y pensé que estaba dormida, que seguía así, y entonces ya me dijo el médico: bueno, ya tiene que irse. Claro, como estaba con el respirador, pues yo pensé que no. Entonces me quedé. Entonces me dijo: ya se lo he explicado esto a su marido. Yo es que en ese momento ni era yo, ¿no? Porque yo normalmente hubiera dicho: bueno, pues explíquemelo a mí porque no lo entiendo.
Pero claro, llevaba muchísimo tiempo sin dormir, sin comer, sin beber. Estaba hecha polvo, estaba como un poco robótica, ¿no? O sea, entonces, nada, le hice la señal de la cruz, le di un beso y salí. Y entonces, pues, ahí ya me di cuenta, ¿no? Dije, es que ya no la voy a volver a ver. Y nada, fuimos al funeral, luego vinieron también al entierro las compañeras de Belén, todo el colegio, que además también se habían portado maravillosamente bien. O sea, en el hospital pues estaban rezando el rosario continuamente, con un cariño, las profesoras, la directora vino porque claro, era un puente, estaba afuera también, entonces vino allí, bueno, estuvo todas las del Club Rock a la que iba, el Club Peñalar al que iba mi hija, pues también estaban allí, que habían hecho el Camino de Santiago, vinieron. Bueno, un cariño humano y sobrenatural muy bueno, ¿no? O sea, allí yo realmente vi lo que es la comunión de los santos y la fortaleza que da en esos momentos a los que lo están pasando mal, ¿no? Llegamos a casa y ahí es en donde me di yo cuenta totalmente de que Belén ya no estaba con nosotros. Entonces estaba en la cocina, estaba sola y en un momento dado pues me rompí, o sea, sentí el vacío enorme, la amputación enorme que es perder un hijo de la noche a la mañana. Una hija llena de salud, de juventud, de belleza, de bondad, porque era muy buena. Era una niña que estaba siempre al lado del que sufría, del que lo estaba pasando más mal, del más débil. Y entonces me acordé de Simeón, le dijo a la Virgen María, ¿no? Una espada traspasará tu alma. Me eché al suelo a llorar y entonces en un momento dado pues apareció la imagen en mi mente de una piedad, de la Virgen María con Jesucristo en sus brazos y con esas manos que están así como mirándole y mirando y mirándome, diciendo, tú puedes participar de este dolor, puedes unirte al que yo sufrí y unir la muerte de tu hija a la muerte de mi hijo y así corredimir junto a mí y junto a Jesús, ¿no? Y entonces pues sentí ese consuelo, ¿no? de pensar que el dolor no es inútil, que tiene un sentido, que tiene un valor, que va más allá de lo humano, que traspasa esas fronteras y que puede ayudar a muchísima gente si se ofrece, y tiene un valor infinito porque está unido al de la muerte de Jesús. Y entonces nada, me levanté, me lavé la cara, me serené y salí sonriendo porque dije, tengo una familia que la tiene que ayudar, que esto también la tiene que ayudar a ayudar a otras personas. Muy alegre, muy amiga de sus amigas, le gustaba salir, le gustaba pues cantar y luego era una chica muy compasiva. Pues recuerdo que tenía aquí una amiga en la vecindad que no había querido confirmarse con su curso y ella pues hablaba todos los días con ella, quedaba con ella, siempre hablaba. Y nosotros le llamamos, Belén, que te estamos esperando para ver la película. Y decía, bueno, pues empezad a verla porque yo estoy con María y al final pues fue muy bonito porque después de su muerte pues esta chica quiso confirmarse
y me dijo que fuera su madrina porque en el lugar de Belén, que hubiera querido que fuera su madrina, ¿no? Y luego pues siempre estaba eso, con la persona con la más débil, la que más sufría, con su abuela que tenía 90 y pico años, pues la hacía caricias, la animaba. Y luego, fíjate, el 3 de noviembre, porque estuvo unos días después de ese accidente en el hospital, en coma, pues a los pocos días, el 15 de diciembre, pues murió su abuela. Y todo el mundo decía, bueno, pues se ha llevado a su abuela que tiene 90 y pico años de la mano, ¿no? Que tiene un sentido y un valor infinitos si se unen a la muerte de Jesús, y eso pues nos ayuda una barbaridad. Y yo no hablé después de esa única entrevista que di, porque realmente además quería agradecer a todo el mundo lo bien que se había portado con nosotros, al obispo, a la gente del Opus Dei, de la cual yo pertenezco, porque soy supernumeraria del Opus Dei y he recibido un apoyo increíble en lo humano, en lo sobrenatural. La oración de todos me ha apoyado muchísimo. Pues no volví a hablar de esto, pero a los 6 años pues me surgió esa oportunidad de volver a hablar y pensé, yo de este dolor tengo que sacar el máximo partido posible. De la muerte de mi hija tengo que sacar el máximo partido posible, en el sentido de ayudar a otros, o sea, de que ayude a los que lo están pasando mal, de que les pueda servir lo que yo experimenté. Y también pensar que toda nuestra vida es útil, o sea, no solamente el dolor y el sufrimiento, sino la vida de cada día, con el trabajo de cada día, con la vida familiar, la vida social, la vida de amistad. Si se ofrece a Dios, es toda útil, ¿no? O sea, la vida ordinaria de cada día, que es lo que yo, pues es el espíritu mío, es el espíritu del Opus Dei, ¿no? O sea, el santificar la vida de cada día. Y dentro de la vida de cada día, del trabajo de cada día, de las experiencias diarias, con sus problemas, con sus preocupaciones, está pues esos acontecimientos extraordinarios que a veces llegan a alguien y que también tienen, bueno, sobre toda la vida, un valor excepcional. Entonces yo animo a todos a que le den ese sentido a su vida, ¿no? A todas sus experiencias, a las pequeñas y a las que parecen indiferentes, y a las grandes, dolorosas y que requieren poner mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucha fortaleza para seguir adelante, ¿no?